Cuando pasamos por la escuela, que veo todos esos trajes blancos, le dije a mi papá, cónchale, mira, un arte marcial, qué bueno. Entonces mi papá practica boxeo. Y yo le dije, boxeo, no. Tener esa estructura emocional para poder manejar no solamente el éxito, sino el fracaso. Entonces después sí fui con el peleador de Corea, que era muy bueno. Yo dije, cónchale, si yo no le gano al campeón mundial, no voy a ganar nada. Ya yo tenía asegurada la medalla de bronce. A mí nadie me quita lo bailado. Porque a mí lo que me importaba era que mi medalla, haber sido primero, y lo más importante, el himno nacional y la bandera lo más arriba posible. Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy compartiremos con Arlindo Gobea. Arlindo Gobea es uno de esos atletas que yo he admirado desde siempre, debido a que él es un taekwondista venezolano y yo también practiqué taekwondo, de manera que lo seguí desde que era niño. Y es un venezolano que en las Olimpiadas de Barcelona 92 ganó una medalla de oro olímpica en taekwondo. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con este atleta élite, así que prepárense para una conversación de talla olímpica. Pero antes de empezar este episodio, quiero hablarles de uno de mis sueños hechos realidad, que es el de publicar mi primer libro. Ya está en Amazon, mi libro más importante que ganar. Las claves para construir una mentalidad de triunfo con serenidad y agradecimiento. Lo puedes conseguir en versión Kindle en digital o en pasta blanca. Buscas Jeremías Álvarez o pones más importante que ganar. Les recomiendo ampliamente este libro donde detallo todo lo que he ido aprendiendo y las experiencias que he tenido tanto con las selecciones venezolanas sub-17, sub-20 y la selección absoluta, más todo lo que he vivido a lo largo de los años. Y ahí les dejo con mucho cariño todo este conocimiento y experiencia. Pídanlo y si lo piden, por favor, me etiquetan en Instagram, se toman una selfie con el libro y me etiquetan @coachjeremías para yo darle repost. Muchísimas gracias y aprovechen ese libro. Y recuerda, si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, prepárense esta conversación con Arlindo Gobea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones para el Éxito. Hoy tengo el privilegio de conversar con una de las personas que yo más respeto y admiro, no solo como deportista de élite que fue, sino que yo seguí su carrera cuando era niño y me dediqué al taekwondo también un tiempo, lógicamente no al nivel de él, pero marcó mi vida muchísimo eso. Aunque hoy vamos a conversar solo de él, mucha gente ya ha escuchado mi historia y sabe la historia que tengo del taekwondo y sabe la historia que viene del estado que él representó tanto tiempo. Así que, Arlindo, un honor tenerte aquí en mi programa. Gracias por tomarte este tiempo de compartir con toda nuestra audiencia y bueno, gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. El honor es mío. Nosotros, de repente sí nos conocimos hace mucho tiempo y dada tu experiencia con el taekwondo y aquellos años, me imagino que tenemos mucho que hablar y mucho que contar. Y bueno, aunque yo nunca estuve en tus categorías, yo no estaba en tus categorías, yo estaba en categorías, yo creo que, no sé qué edad tienes tú ahorita, Arlindo.
Yo tengo 50. Ajá, yo tengo 46. Entonces no estábamos en la misma categoría. Pero nosotros te seguíamos, sabíamos quién eras tú, Carlos Rivas, por ejemplo. Sí, sí. Y, y yo vivía en el estado Lara, en Barquisimeto, y representaba a esa zona. Y todo el mundo hablaba de ustedes y todo el mundo hablaba de Anzoátegui. Siempre fue la potencia del taekwondo. Y bueno, cuando íbamos a los nacionales, ustedes siempre arrasaban con todo. Y tal cual como te estaba comentando ahorita antes de iniciar, mi historia con el taekwondo es fascinante porque me apasionaba, me sentía muy bien, ganaba en todos lados, menos cuando me tocaban sudar. Y Dios tiene un sentido del humor espectacular porque esa primera final que voy, me toca Anzoátegui y como te digo, literalmente apenas por el parlante dijeron prevenido Álvarez Ortiz Lara versus, no recuerdo el nombre del joven, lo único que recuerdo es Anzoátegui. Literalmente mi mente se bloqueó y ya yo había perdido. Impresionante. Ya, ya. Comienza el combate y no me muevo, literalmente no me muevo. Termina, obviamente gana el de Anzoátegui. El año siguiente sigo compitiendo otra categoría, otra cinta y todo, y vuelvo a ir a una final y me vuelve a tocar Anzoátegui. Ni siquiera el mismo competidor, era otro, era otro. Ya, Escuchar a Anzoátegui me bloqueó. Y fíjate por qué te cuento esto, Erlindo, porque yo hoy en día me dedico a acompañar atletas de alto rendimiento en su entrenamiento mental. Entonces, el haber vivido eso en carne propia, me da a mí esa ventaja competitiva con muchas personas que no fueron deportistas y que no saben cómo se manejan eso. sí, Y si bien es cierto, algunos de manera natural, intrínseca totalmente, porque todo lo que tiene que ver con entrenamiento mental en el deporte relativamente es nuevo. En ese entonces no se manejaba, era la supervivencia del más apto. Tú aguantabas esa presión y listo. El que no la aguantaba sí. sencillamente no ganaba, pero así se pierde mucho talento en el camino por no saber cómo manejar eso. Mira, bueno, antes de arrancar con todo eso y preguntarte a ti directamente, eh, tú naces en Puerto de la Cruz. ¿Dónde naces tú? Porque tu apellido obviamente es de Portugal, ¿no? Sí, sí, mi papá era portugués, mi mamá venezolana. Mi papá llega al estado Falcón, Punto Fijo, a Carirubana, y conocí a mi madre y ahí nací yo en el estado Falcón. Pero muy pequeño nos trasladamos a Puerto La Cruz, yo tenía como 5 años, pero yo nací en Falcón, pero me crié toda la vida en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Yo he comentado en este podcast muchas veces un libro que me impactó mucho, que se llama Fuera de serie, de Malcolm Gladwell, ¿no? Este libro, él habla de, oye, que en realidad hay personas que no tienen las oportunidades que algunos tienen. Por ejemplo, el, haber, el haberte ido desde los 5 años a Puerto La Cruz, obviamente eso cambió tu vida desde el punto de vista del taekwondo. Si te hubieses quedado en Falcón, yo no sé qué dices tú, si hubiese sido el mismo. O sea, No, no, fíjate que a veces son pequeños detalles que marcan esas grandes diferencias. sí. Mi padre se va a Puerto La Cruz porque en esa época era el boom. Empezó el turismo y Puerto La Cruz es una ciudad muy turística y el oriente en esa época empezó a surgir económicamente y nos vamos allá a Puerto La Cruz. Pero tú tienes razón, si me hubiese quedado en Falcón, de repente hubiese hecho otro deporte que no fuera el taekwondo, porque el taekwondo en Venezuela, uno de los estados donde el taekwondo nace, es el estado Anzoátegui y Puerto La Cruz, que fue donde empecé a entrenar, donde di los primeros pasos y es el taekwondo
comienza a surgir ahí en ese estado Anzoátegui. También había taekwondo en Caracas y en otros estados, pero esos fueron los primeros estados donde el taekwondo empieza a darse a conocer en esa época. Y siempre terminó siendo la potencia en Venezuela. Como tú decías, estaba Miranda, Carabobo, recuerdo, algunos estados que también tenían buenos Sí. taekwondistas, pero definitivamente la cuna, y no es casualidad, porque ahí saliste tú, Adriana Carmona, Carlos Rivas, por mencionar los más conocidos, ¿no? Pero de ahí salieron los mejores taekwondistas venezolanos de la historia. Y que creo otra más, ¿no? Que también ganó medalla de bronce. No Ella, recuerdo. pero ella nació en Barquisimeto, en Cabudare. Ok, Pero ella se va como a los 14, 13 años a Puerto La Cruz también a entrenar y después hizo toda su carrera en Anzoátegui, en Puerto La Cruz. Y el estado de Sucre es cuna de muchos boxeadores. Anzoátegui también fue cuna de muchos taekwondistas y muchos estados se caracterizan porque los atletas salen buenos atletas en esos distintos deportes. El estado Bolívar tiene buenos esgrimistas y de ahí salió Limardo. Y bueno, claro. empezamos a ver y en Venezuela varios estados se caracterizan por varios deportes. Falcón se caracterizó en una época por las pesas y así sucesivamente. Nos ponemos a ver y cada estado tiene su particularidad y su característica de atleta. Exacto. ¿A qué te estás dedicando ahora, Arlindo, en este momento? Yo sigo ligado al taekwondo. Estoy ahora en España, en la ciudad de Valencia. La pandemia ha parado un poco, pero ya se está volviendo a reactivar, ya está volviendo todo a la normalidad y nunca me desligué del taekwondo. Buenísimo, buenísimo. Sabes que casualmente ayer estaba viendo un programa en HBO Sport que se llama El peso del oro. No sé si lo has logrado ver. Es un Lo, programa de atletas olímpicos. lo he escuchado, eh, lo he escuchado nombrar, pero tengo esa tarea. bueno, te lo recomiendo porque se trata de atletas olímpicos principalmente norteamericanos. Y es impresionante esa, esa depresión post Juegos Olímpicos de atletas que han ganado y sobre todo los que tampoco han ganado, que dedican toda la vida Sí. a entrenar y que se quedan a veces por muy pocos y son olvidados muy rápidamente. Entonces, tener esa estructura emocional para poder manejar no solamente el éxito, sino el fracaso, es crucial. Hoy en día, tú que sigues ligado al taekwondo, como me dices, ¿cómo manejan la parte emocional y mental de los atletas? O sea, ¿qué tanto ves tú que se tome en consideración esa parte? Cuando empiezas a hacer deporte y hacerlo de manera organizada, de manera federada, porque a veces haces deporte por hobby. Llegaste y quisiste ser cinturón negro en taekwondo y ya, culminaste ahí. Pero ya cuando te dedicas al alto rendimiento, que de verdad vas a ir a las competencias y vas a estar llegas a ese nivel, de verdad que juega un papel importante primero tu, tu estado, eh, si tienes familia, tu estado económico también, juega un papel importante todas esas series, todo lo que relaciona al atleta. Y es como tú dices, a veces algunos llegan, a veces otros no llegan, pero es importante saber cómo está ese atleta mentalmente para afrontar esos retos que le vienen, porque a veces
no estás preparado porque te falta el apoyo económico, o no estás preparado porque no tienes el apoyo familiar, no tienes el apoyo de tu esposa, y a veces es difícil. Ahí entra eh, ese entrenamiento o ese apoyo psicológico para que puedas afrontar esos retos. Fíjate que en los últimos tiempos están pasando tantas cosas con deportistas de alto rendimiento. Casualmente estamos ahorita en plenas Olimpiadas y la gimnasta norteamericana, que es ¿cómo se llama? Es la vedette Sí, de la reina. la red. Iba a ser la reina, sí. Exactamente, pero fíjate cómo ella dijo, o sea, por mi salud mental no voy a competir. Y ella decidió en qué competir y ganó una de bronce y estaba súper feliz. Entonces fíjate que unos días antes, el mismo Novak Djokovic, que fue supuestamente a ganar la medalla de oro, Sí. dice que un atleta tiene que estar preparado y después fíjate lo que le pasa a él. O sea, Sí. Bueno, la pandemia afectó mucho porque la chica de gimnasia, que todas las medallas que ha ganado y fue una reina ahí en los Juegos de Río 2016, venía con una expectativa, y entonces me parece que manejaron muy mal todo lo que se pronosticó acerca de ella, porque la falta de competencia y la falta de repente de ese roce de las competencias que ella pudo haber tenido, en donde se paró prácticamente el mundo, se paró un año y medio, también le afectó, porque otro resultado hubiese sido que ella hubiese ido a todas esas competencias, y allí tú experimentas la adrenalina, tú experimentas el nerviosismo, tú experimentas todo, y llegas a tu competencia, a tus Juegos Olímpicos, creo que mejor preparado. Pero la falta de ese fogueo internacional y toda esa expectativa de que iba por 7 medallas de oro, imagínate, 7 medallas de oro, era un gran compromiso, y también le afectó, y me parece que también parece que no la dejaban hablar mucho con los periodistas, una serie de cosas que terminó afectándola, y dio un gran paso, que primero es la salud mental, y ojalá que para París ella sea la gran atracción, porque ya de aquí a allá va a tener una mejor preparación psicológica, va a tener esas competencias internacionales que le hicieron falta, porque la gente dice, no, que le afectó, pero de repente no ven todo ese camino de llegar hasta la competencia, como los Juegos Olímpicos, que son todas las competencias donde tú vas, pues. oye, es cierto, no había visto esa mirada y tienes razón. O sea, tuvo que tener competencias para drenar esa misma energía de adrenalina que tenía y Sí. bueno, todo eso se le cargó. Arlindo, ¿cuándo te diste cuenta que tú te ibas a dedicar al taekwondo de manera de alto rendimiento? O sea, tú arrancas, como me dices, porque... ¿Cómo arrancaste? O sea, ¿por qué te llamó la atención el taekwondo? ¿Cómo inicia eso? Como todo venezolano, hice todos los deportes, pero por lo menos el béisbol no lo entendía, porque estaba muy pequeño. Y como no me lo supieron explicar, no me gustó. Y el fútbol en aquella época, ok, era un deporte, y como le gusta a todo niño el fútbol, pero tampoco lo hicimos de manera seria. Cuando pasamos por la escuela, que veo todos esos trajes blancos, le dije a mi papá, cónchale, mira, un arte marcial, qué bueno. Entonces mi papá practica boxeo. Y yo le dije, boxeo, no. Yo le dije, a mí no me gusta que me den en la cara, ¿cómo voy a practicar boxeo? Y lo fui convenciendo, y me llevó. Cuando me lleva, oye, me encantó, porque era muy diferente, y el vestirse, tú sabes, de arte marcial, vestirse de blanco, entonces era otra cosa, era algo novedoso para mí. Y mi papá era muy estricto. Mi papá,
meter, pero usted me termina. Y llegó los maestros Honky, me reciben y mi papá le dice, él va a empezar, pero él tiene que terminar. Y los maestros, tiene que llegar a cinta negra. Y yo, bueno, pero ¿en qué rollo me metí yo? Y ahí empecé. Y tú sabes que cuando uno empieza, para que no vaya a haber accidentes, no te hacen hacer combate. Y yo veía a los cinta verde haciendo combate. Pero entonces yo decía, a ese le gano yo, chico. Y tú sabes, uno, cuando no sabe, se le gano Claro. yo. Pero tenía esa autoestima, ¿me entiendes? Del competir y eso. Y cuando llegué a cinta verde, que podía pelear, cúnchale, me gustaron las competencias y empecé en la categoría infantil. Y entonces el maestro me estaba viendo y dije, oye, este es un gallito peleador. Y me ponía con casi todos. Y entonces me ponía con el mejor. Entonces ese me ganaba, me jodía. Y yo, coño, entonces él me decía, viste, tú tienes que aprender, tú no te creas que tú eres el mejor, hay mejores que tú. Y ahí fui agarrándole, tú sabes, el gustico hasta que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, cuando le dan la bandera a Corea, que iba a los Juegos Olímpicos del 88 a ser oficial, le dan la sede oficial, sale la noticia que el taekwondo va. Yo tenía en esa época 13 años. Yo decía, concha, el taekwondo ya va a las Olimpiadas. Y yo veía a esos ganadores de medalla, como Vidal ganó medalla en aquella época, y los boxeadores ganaron medalla, y veía esa emoción de, tú sabes, del olimpismo que me llamó la atención. Tenía apenas 13 años, pero me llamó la atención. Y bueno, y fue donde empecé a entrenar hasta que hice la carrera pude llegar a los Juegos Olímpicos y todo eso. No pudimos ir a Seúl 88, pero de ahí también agarramos, nos motivamos muchísimo para ir a Barcelona. Viéndolo en retrospectiva para ti como taekwondista, ¿cuál podría ser que fue tu mayor aprendizaje de juvenil? O sea, antes de ya llegar a los Juegos Olímpicos, por ejemplo. O sea, ¿cuál crees tú que podrías rescatar? Uy, esto fue lo que más me ayudó para triunfar después. Cuando Carlos Rivas empieza a ganar, yo lo tenía a él como referencia. Yo dije, cúnchale, de verdad que entrena conmigo, pero claro, él se desarrolló más rápido y tenía tamaño, era más alto que yo. Y él empezó a competir primero que yo. Yo todavía estaba en juvenil y entonces yo decía, cúnchale, ojalá algún día pueda competir como está compitiendo Carlos Rivas. Y hacen una selección y en 1986, yo tenía 16 años, íbamos a un Panamericano. Y como yo estaba en juveniles y era campeón, yo estaba en esa categoría. Y fuimos. Y allá yo tenía tremenda expectativa en el Panamericano. Pero perdí la primera pelea, muy novato, sin experiencia, y me di cuenta y ahí vi a las grandes potencias como Estados Unidos, México, con el chico que perdí, que fue de Ecuador, quedó campeón. Entonces yo dije, cúnchale, no perdí con cualquiera. Haciendo la referencia, yo iba siguiendo y él iba ganando y después ganó. Yo dije, bueno, por lo menos perdí con el campeón. Pero de ahí me dio una enseñanza a ese evento que después, en un año, fui a los Juegos Panamericanos, quedé medalla de plata y ese evento para mí yo creo que fue fundamental. Yo estaba chamo, pero aprendí muchísimo, muchísimo. Por eso que a veces digo que perdiendo ganas más. Ganas más. Carlos Rivas quedó campeón ahí. Arrasó con todo el mundo, quedó campeón. Y celebramos y todo. Pero para mí esa competencia fue fundamental porque perdiendo gané muchísimo, aprendí muchísimo, vi a los mejores y yo creo que desde ahí fue que dije, oye, hay que entrenar, hay que prepararse, hay que ver a los mejores y de ahí, esa competencia fue fundamental para mí. Ahí tomaste conciencia, pues.
sí, ahí dije, cúnchale, es como cuando sales del charco, sales del charco y de verdad, cuando dices saltate del charco, que ves y dices, una cosa es la expectativa y después llegas a la realidad. Pero Ah, gané experiencia y gané mucha madurez. En un año fue completamente diferente. Llegué a la final y cuando llegué a la final dije, cúnchale, en un año logré bastante, pues. Me monté en la final ahí con el campeón mundial, perdí, pero fue un gran logro, dije, es un gran comienzo. qué bueno. Y Arlindo, ¿qué es lo más complicado de ser deportista en un deporte que no es tan lucrativo o no es lucrativo? Porque fíjate que este mismo programa que te mencioné, el peso del oro, todos estos atletas olímpicos que ganan medallas de oro y están en Estados Unidos, no estamos hablando de otros países, terminan y ya prácticamente los dejan solos, o sea, no tienen ni de qué vivir y estamos hablando de países desarrollados, o sea, y imagínate el taekwondo, o sea, tiene que ser pasión nada más, o sea, ¿qué es lo más difícil de ser taekwondista? O sea, ¿por qué lo hacen? Bueno, sabes que los que hicimos artes marciales y los que todavía seguimos haciendo artes marciales, por lo menos el taekwondo se caracteriza por siempre llegar a la perfección. Y cuando pasas a lo competitivo, esa exigencia, entonces yo creo que cuando también tu maestro de maestro pasa a ser el entrenador, pasa a ser el coach y se sienta en la esquina, y por lo menos yo lo viví de esa manera, con esa relación maestro, entrenador y coach ahí en la esquina. Y en mi época, eh, tú tienes razón, fueron competencias así como amor al arte, sin nada lucrativo. Después con el tiempo te daban algunos premios metálicos, pero tampoco te dura toda la vida. Y entonces para el taekwondo a veces es difícil. Y hay que preparar la retirada, hay que preparar que con las medallas no vas a ir al automercado, con las medallas no vas a comprarte un carro y hay que también estudiar, hay que prepararse y saber que algún día fuiste atleta glorioso, pero después vas a tener familia, vas a tener que pagar las cuentas, todo eso, y creo que hay que prepararse. ¿Cómo te preparaste para ser atleta y para ser medallista? Te tienes que preparar también para la otra parte de la vida que es muy diferente y muy dura. Sí, pero qué bueno que lo tienes claro, porque fíjate, este mismo programa yo lo veía y el mismo Michael Phelps, que es el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos, él Sí, mismo dice que sigue batallando con depresión. Imagínate, porque toda su vida estuvo dedicado solo a la alta competencia, que cuando termina eso, ¿qué hago? Tal cual sí, como tú dices, no se prepara para la vida, solo para la competencia. exactamente. Y ahí la importancia de ese equilibrio, de tener, como tú dices, un maestro que también te guíe. Sí, sí. Es importante tener a personas que te ayuden, te vayan diciendo la realidad y te apoyen. También es importante la familia, los amigos, pero hay que estar claro que una cosa es cuando eres atleta, otra cosa después cuando llegas y ya no eres atleta, sino una persona normal para todo el mundo y tenemos que prepararnos para eso. De repente hay gente que solamente hizo deporte y no hizo otras cosas, pero yo creo que hay que saber y recibir el apoyo necesario para todo eso. Arlindo, ¿qué deportista admiras y por qué? Oye, muchos, muchos. Yo he seguido a muchos deportistas y
De verdad que hay deportistas que marcaron y siguen marcando muchas épocas, pero en sí no soy, tú sabes, que idolatro a o que es el único, pero hay muchos atletas que marcaron muchas épocas y pasan los años y sigues viendo su trayectoria y dices, oye, qué calidad y qué, cómo pudo haber gente así con esas calidad y todavía siguen dando fruto, como el caso de los futbolistas y todo eso, pero tengo muchos que son también, aparte de que fueron atletas, son líderes y siempre es bueno guiarse por lo bueno. Sabes que, lógicamente, como yo practiqué taekwondo mucho tiempo y me apasiona, yo siempre, cuando la gente hablaba de medallistas olímpicos, yo siempre te mencionaba, porque lógicamente esos juegos, aún era exhibición el taekwondo en el 92, ¿cierto? Cierto, sí. Luego el Comité Olímpico Internacional las dio válidas. Sí, en el 2018 las dio válidas. Es correcto, pero a mí me daba rabia porque decía, oye, no tenemos 2 medallistas de oro. Bueno, ahora 3 con Yulimar más tú son 4. O sea, tenemos a Arlindo Gobeyda, hermano. Yo recuerdo estando viendo esos Juegos Olímpicos y seguir el taekwondo y seguir cómo tú estabas llegando y cuando lo logras, o sea, yo lo celebré obviamente como un medallista de oro olímpico oficial. Y, y imagínate, yo que no soy tú, me da un poco de, no de rabia, sino decía de injusto que no lo valoraran. ¿Cómo manejaste tú eso? Porque imagínate, en realidad fue una medalla olímpica. Sí, sí. Por un lado era incómodo, pero fui a unos Juegos Olímpicos, eh, participamos con los mejores del mundo, hubo la premiación, hubo el himno nacional, eh, estuvimos en el desfile, estuvimos en la clausura y se hizo todo como si fuese unos Juegos Olímpicos en Barcelona. En un principio los deportes entraban unos años de exhibición, después eran oficiales, como lo hicieron oficial en el 2000. Pero fue unos procesos que ellos tenían. Ahora no, ahora pasan directamente a ser deporte oficial porque se dieron cuenta que de qué les valía primero tenerlo de exhibición, después de hacerlo oficial, sí era casi lo mismo, pero no, a mí a veces me resultaba no incómodo ni nada, porque yo les decía, como decimos en Venezuela, a mí nadie me quita lo bailado, porque a mí lo que me importaba era que mi medalla, haber sido primero y lo más importante, el himno nacional y la bandera lo más arriba posible. Que los demás pensaran otra cosa, no me importaba, pero sí habían unos ciertos periodistas que discutían eso y ponían la medalla, pero lo hizo oficial el Comité Olímpico y ya creo que ya no hay, no hay discusión, pero siempre hay ese detalle que no, yo lo supe manejar porque yo dije, bueno, yo no voy a hacer nada tratando de convencer a alguien de algo que tú hiciste, porque inclusive ahorita está ese tema de aquellos atletas que van a unos Juegos Olímpicos y la gente cree que es fácil, que el lograr clasificar, el después llegar allá, la gente dice, no hizo nada, ¿y para qué fue? Y no pasa solamente en Venezuela, está pasando en muchos países, inclusive México, inclusive países latinoamericanos, pero la gente no entiende, nunca va a entender el que no haya ido allá. Sonará un poco, tú sabes, que diga, ay, sí, él, porque fue allá, pero el que no haya asistido a unos Juegos Olímpicos y a esa cita donde todo el mundo va y el que gana medalla
es para toda la vida, es una gloria para toda la vida. Va a ser difícil que la gente lo entienda de esa manera, pero hay gente que sí lo entiende, mucha gente que no hace deporte también lo entiende, y eso es lo bonito, pues. Gente que entienda que ese sacrificio para llegar allá es muy difícil y cuando estás allá ya son campeones. Solamente estar allá y representar a tu país, eres un campeón. Tal cual, tal cual. Y fíjate otra cosa también, como es que somos todos muy rápidos para juzgar. eh, si la mayoría de los atletas ni siquiera tienen ningún reconocimiento metálico, como tú dices, y haces un esfuerzo, indiferentemente quien sea los gobiernos de turnos que estén, y les ofrecen alguna opción de algo, entonces algunos se molestan de por qué lo están aceptando. O sea, hermano, tú no has estado labrándote ese camino como lo ha hecho ese atleta, que pasa literalmente trabajo para poder llegar a esa justa, logra algo y tiene la posibilidad de que le den algún premio y la gente lo juzga. O sea, yo digo, Dios mío, qué fácil, ¿no? Sí, muchos atletas que han logrado sus medallas, como lo hicimos nosotros, lo hicimos, primero lo hicimos por nosotros, lo hicimos por representar al país, y la medalla es de todo, por lo menos nosotros que somos venezolanos, la medalla es de todos los venezolanos. Y vuelvo a decir, hay gente a veces que no lo entiende, pero el llegar allí y lograr ese triunfo, el sacrificio que se hizo, después que te feliciten, te prometan villas y castillos, no lo hagan, pero tú tienes que sentirte orgulloso de haber representado a tu país y que la medalla es de todos, la medalla es de todos los venezolanos. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil de ganarte esa medalla? ¿Cuál combate fue el más difícil? Nosotros llegamos allá a los Juegos Olímpicos y sabíamos que cualquier combate iba a ser difícil porque estaban los mejores, había algunos más favoritos que otros. En aquella época Corea era favorito en todas las categorías, y nosotros nos preparamos en Corea y tú vas a cualquier colegio de Corea y cualquiera te puede joder, como decimos en Venezuela. Y Es tú una dices, paliza. cónchale, sí, tú dices, cónchale, si este muchachito aquí de bachillerato me está dando una pela, imagínate tú el número uno. Y efectivamente era así. En Corea se decía que el que era campeón de Corea era campeón mundial y era campeón olímpico. Tenían ese lema porque eran muy buenos, todavía siguen siendo buenos, pero como el taekwondo se ha globalizado y ha cambiado mucho, los sistemas de puntuación y todos los reglamentos, eh, se ha cortado la brecha. Pero nosotros sabíamos que estábamos entre los 12 mejores del mundo, estuvimos en el sorteo y después de yo ganar la primera pelea, que no era fácil, pero era una pelea más suave que después la semifinal y la final. Eh, en la semifinal me tocaba Corea. Corea le ganó a México. Yo le gané a Francia, un combate muy difícil con el francés porque mi mente estaba con, con la semifinal hasta que me concentré. Mi entrenador, concéntrate en la pelea que estamos ahora, paso a paso, minuto a O sea, minuto. ya tú dabas por sentado que ibas a ganarle a Francia. No, yo lo que estaba era mentalmente, decía, me va a tocar el coreano. Entonces, Oye, más o menos lo que te pasó a ti, que me va a tocar suerte. en suerte, entonces, yo, si gano, me va a tocar el coreano, y ya yo no visualizaba la pelea que todavía no había terminado, sino visualizaba la otra. Claro, Y yo, claro. entonces el entrenador, vamos a concentrarnos en esta, segundo a segundo, paso a paso, vamos a ganar aquí, porque si no ganas aquí, no hay nada, no hay medalla ni de chocolate. Y Claro. entonces bajamos la presión, gané,
Y entonces después sí fui con el peleador de Corea, que era muy bueno. Y entonces yo dije, cúnchale, si yo no le gano al campeón mundial, no voy a ganar nada. Ya yo tenía asegurada la medalla de bronce. Y yo dije, bueno, yo me voy a ir con todo porque dije, coño, por lo menos si pierdo me llevo la de bronce. Pero yo dije, no, aposté a todo y fue algo arriesgado, pero me salió bien. Y me voy con el coreano y desde un principio a fin no lo dejé pensar, no lo dejé hacer su estrategia, lo atacaba, a veces también lo bloqueaba, lo frenaba, le hice un combate que en aquella época para ellos era muy difícil porque a ellos les gustaba el toma y dame, como eran más rápidos, te ganaban con la velocidad, pero yo le contrarresté muchas cosas ahí con la velocidad y yo gano la medalla de oro ahí en esa semifinal, porque ya la final fue un poco más suave, pero al tú ganarle al mejor, ya tú tienes un plus y todo el Claro. mundo te mira, entonces ahí tú dices, bueno, ya vienen y me respetaron mucho, pues en la final el contrincante me respetó mucho y yo aproveché eso, pero el, el, el punto importante fue ese, la semifinal que logramos ganarle al campeón. Obviamente tú con tu experiencia y tantos años lo estás diciendo de una manera tan fácil, pero, o sea, ¿cómo lograste eh, mentalmente sobre todo ir a ganarle al campeón del mundo, como tú dices, y de paso es coreano? O sea, lo dice muy fácil Arlindo, pero no, No, no fue. es que todo pasó tan rápido. Nosotros fuimos a Corea, mm, nos dieron espacio para entrenar con ellos y yo no quise entrenar con él, porque ellos querían un combate de entrenamiento Porque y yo ya decía, ellos eran clasificados, pues ya se sabían quiénes son y listo. sí. Entonces, en varias universidades yo venía haciendo buenas peleas y ellos escucharon, no, el equipo de Venezuela, que hay un muchacho en esta categoría que ya le ha ganado a varios de la universidad, porque yo empiezo a entrenar y habían unos buenos, pero yo empiezo, tú sabes, a agarrar nivel y yo dije, bueno, vamos a ver si de verdad puedo ser medallista. Y cuando me ponían el mejor de la universidad, le gané a uno. Cúnchale, nos fuimos después para otra universidad, me pusieron ahí el otro y yo me voy a emplear aquí a fondo porque necesito medirme. Y le gané. Y entonces llegó a oídos de la selección nacional. Entonces logramos que nos invitaran porque también queríamos entrenar con ellos. Entonces era todo, tú sabes, hermético, sin cámaras, nadie quería que entrenaran con ellos estaban entrenando, tú sabes, en secreto, como todo en aquella época. Y cuando voy yo digo, me estoy cambiando y yo digo, si peleo aquí y le enseño todo, estoy jodido. Entonces no peleé. Cada vez que me tocaba yo me ponía de otro lado. Y entonces me empujaba. Y entonces llegamos y hubo una discusión y todo, porque ellos querían que yo peleara. Y yo, entonces es como cuando tú sabes, no, vamos a pelear en el ring, vamos a esperar la pelea. Y por un lado, me salió bien porque él cuando llegó a la Olimpiada, él pensaba que yo le tenía miedo, porque yo no quería enfrentarme con él allá. Entonces yo le dije al entrenador, ¿para qué voy a pelear aquí? Primero si me lesiono, porque quedaba con un mes, y si me lesiono después no puedo ir en un 100%. Entonces todos los entrenadores me decían, no, pero tú sabes, algo suave, suave, combate suave. Yo no entendía eso. Yo entendí combate suave, ¿no? Cuando te entra la adrenalina, estás ahí todo sudado. Y entonces él empieza a caerte a patada. ¿Cómo va a ser suave?
Y Claro. entonces no quise pelear con él ahí y lo hicimos en la Olimpiada. Y bien, porque él pensó que yo iba con temor, pero no, era al revés. Ya yo lo tenía estudiado y la estrategia no salió bien la estrategia. Qué bueno, qué bueno. Y ya cuando estás en la final, Arlindo, ¿en qué momento te diste cuenta, voy a ser campeón olímpico? Después que le gano, yo digo, cúnchale, tremendo compromiso, porque le gano al mejor. Dime tú si no gano la final. Y ahí es cuando te vienen todos esos pensamientos. Ahí es cuando de verdad mucha gente no sabe lo que pasa por tu mente. El Ujú. temor a perder, lo que le está pasando a muchos atletas, que eso es, ¿ves? El temor a perder. Claro. Y yo lo viví. Yo dije, púnchale, claro, supimos manejarlo, pero no es fácil después que tú le ganas al mejor y vienes haciendo tremenda competencia, que te vayas a equivocar o cualquier error, entonces pierdas la final después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Pero la pelea fue muy táctica, aproveché que él entró con mucho cuidado y fue una pelea un poco más lenta. Sí. Yo eh, esperé mucho a que él hiciera sus primeras patadas para ver con qué venía, pero ya me sentí ganador y era difícil que el indonesio me ganara. Era bastante difícil porque venía muy inspirado, venía muy concentrado. Fíjate, como dices, te sentías ganador Sí, y eso lo reflejaste ahí. sí, ya venía, de verdad que venía muy inspirado y eh, la, la pelea anterior me motivó muchísimo y ya yo pasé a ser tú sabes, esperar a ver qué hace el otro. En cambio con el coreano no, yo siempre llevé la iniciativa, pero con el indonesio llevó la iniciativa, yo supe contraatacarlo. Siempre el indonesio me fue buscando y yo lo contraataqué. Fue muy diferente. En cambio con el coreano no, con el coreano yo lo fui llevando, lo fui atacando y eso fue muy diferente. Y cuando te suben los brazos, Arlindo, Oye, ahí es donde tocas tú la gloria, ahí tocas el cielo. Cuando pasan por tu mente muchas cosas de cuando empezaste, de querer ser el mejor del mundo y llegas y lo logras. Y cuando eres el pionero también, porque siempre buscábamos que lográramos una medalla. Aquel grupo que empezó con muchos sueños, lograr una medalla mundial, lograr una medalla olímpica, de verdad que fue un logro de todo un grupo, de todo un país, un logro de toda una organización que de verdad creyeron en ese grupo donde comenzamos y se materializó ese sueño de lograr esa medalla y de verdad que me siento orgulloso porque la medalla fue un antes y un después para todos los practicantes, no tanto del taekwondo, de artes marciales en Venezuela y también para Sudamérica, para todo Latinoamérica, porque en esa época ganarle a los asiáticos era bastante difícil. Y llegamos con esa medalla, ganó un mexicano también en esa época, en esa Olimpiada ganó un mexicano y entonces gané yo. Fuimos los dos latinoamericanos en obtener medalla de oro y para toda Latinoamérica fue un logro también, no tanto para Venezuela. y qué nivel de logro, Arlindo, porque ¿cuántas más medallas ha ganado Venezuela en Juegos Olímpicos en taekwondo? Después Adriana Carmona, 2 veces, ¿no? Y Sí, sí, esta otra joven que no recuerdo el nombre, Dalia Contreras. Dalia Contreras, pero no es fácil. O sea,
Mira, No, como tú dices, solamente el llegar allá ya eres un ganador. O sea, sí, materializarlo como tú lo hiciste. es que es difícil. Estamos contra, contra todo el mundo, tienes que competir con todos los países quieren ganar y cada vez es más difícil. Por eso que digo que solamente representar a tu país en unos Juegos Olímpicos ya eres un ganador, ya estás entre los mejores del mundo, estuviste representando a tu país y es para toda la vida, es para toda la Vale. vida. El atleta que fui a los Juegos Olímpicos y quedé entre los 10 mejores, oye, tu nieto, tu bisnieto, toda tu generación va a saber que estuviste ahí y va a ser para toda la vida. Toda la vida. Arlindo, estamos llegando al final, pero quiero hacerte unas preguntas rapidito. ¿De qué estás agradecido, Arlindo? Yo, bueno, agradecido de mucha gente. Primero, Dios ante toda la vida, agradezco siempre a Dios, pero agradezco también a todos mis familiares, agradezco a todas las personas que me apoyaron, mi entrenador, mi maestro, los hermanos Kim, está Honky Kim y está Hunky Kim, que fue mi coach ahí en todas mis competencias, pero los quiero como unos familiares y todos mis amigos, toda la familia que siempre me apoyó. Y soy muy agradecido con casi toda la gente que de verdad me aprecia. ¿De qué estás orgulloso? Bueno, estoy orgulloso primero de ser venezolano, esa patria donde nací. Puedo estar orgulloso también de ser campeón porque me marcó para toda la vida. Tuve la dicha y tuve el honor de ser ese competidor que logró esa medalla y me voy a sentir orgulloso por el resto de mi vida. Qué bueno. ¿Qué le recomendarías ahora a cualquier persona que nos escuche que tenga dudas de sus posibilidades? Primero tienes que creer en ti mismo, creer que los sueños se cumplen. La gente a veces duda, pero los sueños se cumplen y lo digo con propiedad. Creer en ti, creer que sí se puede, puedes llegar y puedes lograr ser el número uno y que ese sueño se va a cumplir. Eso le diría yo a las personas. Ese sería mi mensaje. Qué bueno, Orlindo. 1.000.000 de gracias, hermano, por haberte tomado todo este tiempo de compartir con nosotros. Orgulloso de ti, de haber sido tan atrevido y haber luchado por esa medalla de oro olímpica y como tú dices, ir por todo. No te guardaste nada y al coreano lo volviste fue loco porque el coreano pensaba que le tenías miedo y lo que lo estabas era cazando, como decimos los venezolanos. Sí, sí, de verdad que son unas anécdotas, pero esa fue la estrategia de no hacerle su estilo de combate, porque la gente copiaba mucho el estilo coreano, también quería pelear como ellos, pero si hacemos lo mismo que ellos, no íbamos a ganarle. Teníamos que ponerle ese picante venezolano. Qué bueno, lo dejaste loco, vale. Sí. Bueno, Orlando, muchísimas gracias nuevamente. Te deseo lo mejor de la vida allá en Valencia. Estoy seguro que vas a seguir llevando la semilla del taekwondo, no solamente del mundo, sino del picante venezolano, como tú dices. Y bueno, un honor nuevamente. Abrazos y aquí estoy en Miami para servirte. Espero conocerte algún día y poder darle un abrazo al campeón olímpico venezolano. ¿Verdad que muchas gracias y muchos éxitos? Te sigo y veo que haces tremenda labor. Éxitos, Jeremías. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Un abrazo. No se imaginan cómo disfruté de este episodio, pues desde que inicié este podcast lo quería
entrevistar a Arlindo, uno de esos atletas que seguí desde que era niño. Así que si también les gustó este episodio, envíale a alguien para que también lo pueda escuchar. También sigue nuestro programa en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Sigan nuestra cuenta en Instagram, @coachjeremías, y comenta esta conversación. Esto fue todo por hoy. Quien les habló, Jeremías Álvarez. Les deseo una feliz semana. Este episodio fue presentado por el modelo CRACK, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos, líderes deportivos y emprendedores. El modelo CRACK ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coachjeremías o escriban directamente al correo info@coachjeremías.com. En la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuauro. Nos vemos la próxima semana en otra conversación para el éxito.